Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más, hermanos, que nos permite reunirnos en su día, el día del Señor, para en comunión compartir la palabra del Señor, para que nos edifiquemos con la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más grande del universo, hermanos. Hay mucha gente que no le ha amanecido ni han aterrizado y no van a aterrizar, porque la palabra del Señor no es lo más importante en sus vidas. Está muy lejana de ser lo más importante. Por eso viven independientes del Señor, aunque se congregan, aunque alaban, aunque se saben casi que todas las canciones que llaman cristianas. Y nosotros mismos le damos el nombre de cristianas a las canciones, que porque hablan de Dios. El Señor dice de que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Está en 2 de Timoteo, creo que es 19 y 20. Dice: apártese de pecado, de iniquidad, todo aquel que invoca mi nombre. O sea, Dios prohíbe invocar su nombre a todo aquel que vive en pecado, que vive en iniquidad. No importa que se congregue, no importa que ayune, no importa que ore, no importa que cante, no importa que predique o que evangelice. El Señor dice: apártese de iniquidad. Si no te apartas, dice el Señor, no puedes invocar mi nombre. Eso es lo que dice. Dios es radical. Así como radical fue Él en venir y despojarse y humillarse y hacerse siervo de todos y subirse a una cruz a recibir la ira de Dios y la separación de Dios, que era para nosotros, hacerse pecado por ti y por mí, para hacerte a ti y a mí justicia de Dios en Él. Entonces, ese mismo Señor prohíbe, y la gran mayoría de la iglesia vive en pecado, ora en pecado, hoy lo vamos a ver, ayuna en pecado, cantan en pecado, se saben todas las canciones cristianas en pecado. Pero es vano, dice el Señor, oír a Dios, escuchar la palabra y no obedecerla. Dice que estamos cimentando nuestra vida en tierra movediza. Y eso lo saben y lo sabemos nosotros, siempre. Es una realidad. Entonces, muy importante, lo más grande para Dios es su palabra. Por encima de cualquier ministerio que usted crea tener, o diga tener, o tenga, o yo. Lo más grande del universo para Dios no son nuestros ministerios ni nuestros llamados, es su palabra. Por eso tenemos que hacer diferencia entre su palabra, que es Él, y nosotros. Dice el Señor: ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Muy importante, hermanos. La palabra se trata de entendimiento, no tanto de rudimentos, porque la iglesia casi que se ha dedicado a compartir y a predicar y a enseñar rudimentos toda una vida. Yo, lo que hace que vine al Señor, eso, lo único que he visto es rudimentos. O sea, no pecar, pedir perdón, arrepentirse, ir a la iglesia, confesarse con el Señor, pedirle perdón a los hermanos, restituir, bautizarnos, orar. Son los rudimentos que una persona que nació de nuevo automáticamente debe vivirlos, automáticamente. Eso está fuera de cualquier discusión.
La Biblia dice que vivamos a Cristo, que si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si nacimos de nuevo es una nueva respiración, un nuevo organismo en nuestra vida, un nuevo ser, un nuevo hombre. Él automáticamente sabe caminar y sabe respirar. Usted no le necesita enseñarle a un niño a respirar, él automáticamente respira. Y vive y crece. Así debe ser en nosotros. Por eso Pablo dice que muchos, la mayoría de la iglesia ya deberían ser maestros, pero por falta de entendimiento y por falta de enseñanza de la palabra, es que muchos todavía necesitan tomar lechita, teterito, o mantenimiento. Entonces, usted y yo nos tenemos que cansar de eso, hermano y hermana. Esto es una bendición que usted lo escuche, porque es una realidad. Y que usted mismo se autoexamine y yo nos autoexaminemos. Dice la Biblia, examinaos si estás en la fe. Entonces, muy importante, hermanos, que muchos ya deberían ser maestros. De tanta palabra, hermanos, yo tengo amigos que enseñan leyes en 2 universidades. Estudiaron, terminaron como abogados, hicieron un curso y son profesores de la universidad, en el caso de Medellín y otro de la Autónoma. Varios casos. Enseñan, cuestión de 8 años o 10 años. ¿Cuántos llevamos más de 20 años en la iglesia cristiana y necesitamos que nos sigan dando teterito, lechita? Cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos tira al piso, cualquier cosa nos hace hacer a hermanos enemigos en la iglesia, enemigos en la casa, enemigos en toda parte. Un carácter endemoniado. ¿Y por qué? ¿Será que no hay fundamento? ¿O será que escuchamos pesadamente? ¿O será que tenemos un corazón como piedra? Para no recibir al que dice el Señor, que es su palabra es viva, nos da nueva vida, nos vivifica, es eficaz, es espíritu y es vida. Esa palabra con todo ese poder, hermanos. Entonces Pablo dice, refiriéndose a la palabra, ya ustedes deberían ser maestros. Entonces es muy importante que nos revisemos, hermanos. Si es que la palabra no ha hallado el lugar que Dios quiere que haya lugar en nuestras vidas. Es muy importante, hermanos, porque sin eso no hay nada. Puro cuento religioso, puro mensajitos cristianos, hermanos, y que son bonitos. ¿Quién dice que no? Y que Dios no los prohíbe. No, Dios no los prohíbe. Inclusive por allá había unos, y viene y dice uno de los discípulos, creo que era Juan: Señor, mira, por allá están predicando uno en tu nombre. Y dice: pero si están predicando en mi nombre, no hay problema que prediquen. Así no tuviesen entendimiento y así no fueran a ser salvos. Pero Dios claramente, a los que hemos sido salvos, Él nos exige, Él nos demanda. Entonces es muy importante, hermanos, que ojalá que estas palabras no estén cayendo en saco roto. Ojalá que estas palabras no simplemente la gente las esté escuchando como lo hacíamos siempre. Llevar la Biblia, escuchar un sermón, se me olvidó, volver a otro 8 días, llevar diezmos, ofrenda o lo que fuese, y besitos con los hermanos y seguir la vida natural, independiente de Dios. Ojalá que no. Ojalá que el Señor nos permita entender. Mire todo lo que está sucediendo. Discutiendo sobre unos temas, veíamos y analizábamos sobre esta pandemia y el origen de la pandemia, que puede ser natural o pudo haber sido originado en un laboratorio. Pero imagínese usted, hermano y hermanas, el fundamento que usted y yo necesitamos para poder estar firme en medio de esto y en medio de lo que venga. Porque es que el propósito de Abraham era la ciudad, la que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Abraham lo único que esperaba era reunirse con Dios, y eso es lo que debemos esperar los creyentes. Estar en el Señor, vivir para el Señor y esperar la reunión con nuestro Señor.
cuando fuese, y que mientras tanto poderlo honrar. Esa era la vida de Abraham. Entonces, hablamos de que mire el poder del hombre, el poder para ir a la luna. Están planeando ir a Marte, planean un viaje a las estrellas, ya dicen que todo es posible. Mire lo que han logrado con los teléfonos, como usted en un teléfono baratija de segunda de 60,000 pesos, 80,000 pesos, 200,000, 300,000 pesos, como usted puede tener todo el planeta Tierra, toda la información en ese aparatico, al instante. Puede tener la peor pornografía del mundo, lo peor del mundo, pero también puede tener lo mejor. Por eso es que es importante ver en qué estamos edificando. El que está edificando sobre la roca no va a haber inmundicia, no va a haber nada que ofenda a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Entonces, mirando estas cosas, hablábamos sobre el poder, los multimillonarios. O sea que no hay forma esa gente tiene su seguro y el seguro de toda su herencia, de todos sus nietos, tataranietos, por allá todos asegurada, supuestamente, pues según lo físico. Pero ver nosotros, ¿qué nos está mostrando esto a usted y a mí? Estamos desnudos delante de Dios. ¡Qué vergüenza! Con ese poder de mentes que hay hoy en día, con los cerebros tan inteligentes que hay hoy en día, con los científicos tan vanagloriosos que hay hoy en día, y lo único que están es edificando sobre la arena. Mire cómo una pandemia tiene a los científicos encerrados y usando una cosa para contaminarse con otro, no le atreven a darle la mano al otro. A nivel mundial, que estamos desnudos delante de Dios, y Dios, el mismo Dios fuerte y eterno y todopoderoso. Y nosotros somos polvo que es, y ya al ratico pasa el viento y ya no somos. Es que está mostrando nuestra desnudez tan terrible, hermanos. ¿Y cuántos dizque adorando a pastores, dizque rindiéndole pleitesía a pastores, temiéndole a pastores, viven para ellos, les temen a ellos? Y lo que está mostrando Dios con todo esto es nuestra inmundicia, ineficacia, incapacidad. Desnudos totalmente estamos, desnudos. Imagínense, si fue creada en un laboratorio, o sea que puede ser creada una con doble capacidad, o triple, o cuádruple. O sea, una que no podamos ni salir a la calle. Así estamos. Y eso ya es posible, totalmente posible, ya se demostró con una pruebita. Inclusive, allá en la China detectaron un virus múltiples veces peor que este, y lo tienen controlado. Salió en las noticias. Entonces, ¿en qué estamos edificando nosotros? La Biblia claramente dice que en el Señor nosotros somos eternos, que esta vida es una vida pasajera. Entonces, ¿en qué estamos edificando? ¿Será que le estamos dando importancia a Dios y a su palabra, o la estamos tirando tras nuestras espaldas? Él le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. No le dijo: mi reino no está en este mundo. No, eso no le dijo, eso es lo que enseñan los futuristas. Él le dijo: mi reino, a eso vine. Primero le dijo: a eso he venido, a reinar. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, el origen de mi reino está en el cielo. Mi poder viene del cielo. Por eso, si le pido al Padre que me mande tantas legiones, Él me las enviaría y acabaría con todo. ¿Por qué? Porque Él estaba reinando en ese momento. Le digo a Pilato: a eso vine. Pero mi reino no es originado de este mundo, porque Él está sentado a la diestra del Padre, está su poder y su gloria. Entonces, muy importante, hermanos, que dice que con el Señor, verdaderamente, si nosotros morimos, dice que busquemos las cosas de arriba. Entonces, esa es la función del creyente: edificar arriba, edificar sobre la nueva Jerusalén. Así que, imagínense, pueden crear un virus 2 veces, 3 veces, 100 veces. Así como primero, el computador primero que construyeron tenía una capacidad como de 25K, ni siquiera megas, 25K, después 50K, y ahí fue subiendo, y ya son gigas, y ya sostienen toda la información del mundo en aparatos pequeños. Así mismo se puede multiplicar un virus.
Un virus. O sea, ¿qué muestra eso? La inmundicia del hombre, la incapacidad del hombre, que no somos nada, como dice el Señor en su palabra múltiples veces, no somos nada. Por eso dice el Señor, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Y cuando dice el Señor, ¿a qué me compararéis? Él es la palabra. Él, su nombre y su palabra, que es lo mismo, Él es la palabra, lo que más engrandeció el Señor. Y en eso es que estamos mirando nosotros, porque el Señor habla de dos fundamentos. El mismo que atacó el enemigo en el Edén. En el Edén Dios habló de dos fundamentos. Un árbol de vida y un árbol de conocimiento. Dos fundamentos. Los dos eran palabra. La una era palabra de Dios y la otra era una mentira del enemigo. Él le dio la palabra de Dios a Eva y Eva pisoteó la palabra de Dios con Adán y le dieron lugar a la palabra del enemigo. Por eso es que la que viene triunfando hasta el día de hoy es la palabra del enemigo. Entonces no olvidémonos de manzanitas y mordiendo manzanitas y todo eso, que eso es parte de la ignorancia que nos han enseñado. Tenía que ver con dos fundamentos y ese mismo fundamento sigue hoy en día. Por eso es que el Señor habla de su palabra y del resto de las palabras. Por eso es que el Señor habla de la verdad, que es su verdad, que es eterna, y del resto, la verdad de los hombres. Y Él dice, sea mi palabra veraz y todo hombre mentiroso, porque la palabra es Él. Es muy importante que entendamos estas maravillas y estas profundidades del Señor y esta realidad de nuestra vida, hermano. No somos nada. No somos nada. Aquí estoy yo compartiendo y mañana le pueden decir a ustedes, se está muriendo de cáncer. O tiene una bacteria que lo está matando. Eso somos, hermano. Entonces, ¿cómo no darle lugar a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no exaltar al que lo entregó todo por nosotros? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no vivir para adorarlo? Y para expresarlo en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra esposa, hijos, hermano, familia, en la calle, con nuestros enemigos, con todo el mundo, mostrando el amor de Dios que fluye a través de su palabra y su espíritu, a través de la vida de aquel que le dé lugar a esa palabra. Entonces, por eso es muy importante, hermano, estamos hablando de dos fundamentos, y en esencial es la palabra de Dios y el resto. Estamos en la enseñanza número 10, de si los fundamentos de Dios son de estos Salmos 11, versos 1 y 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Dice el rey David a sus trabajadores, a sus siervos: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque había muchos problemas en contra de David. Y David era un hombre firme, parado en la palabra, creyéndole al Señor. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer en tu conocimiento y el conocimiento de tu palabra, porque únicamente así te podremos dar alguito de la honra que tú pides que te demos, de la gloria, Señor, que tú pides, la gloria que es debida a ti, a tu poder infinito, a tu hermosura, a tu gloria, a tu majestad, a tus atributos, a tus perfecciones, Señor. Gracias, Señor, que yo sé que nos estarán dando entendimiento a aquellos que amamos tu palabra, Señor, y te bendecimos y te damos la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, precioso Maestro Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Continuamos con este fundamento de que habla el Señor. De que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, eso está en total armonía con lo que dice el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Si no te has apartado de iniquidad, si sigues en pecado, si te congregas y tu vida no ha sido cambiada y transformada por el poder infinito de mi palabra, que es viva y es eficaz, lo dice Dios, no invoques mi nombre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Esto es una realidad. Si la gente aterrizáramos en esto, hermano, muchos verían y veríamos de que llevamos muchos años perdidos congregándonos y botándola, platándosela a un hombre. Muchos años.
que Dios no recibe nada de eso. El hombre la recibe, pero Dios no. Dios no. Por eso decía el rey David que Dios es grande, Dios es maravilloso. Y lo recibido de tu mano te damos, Señor. Si nada es nuestro, todo es tuyo. Entonces unos van y dan plata para callar sus conciencias, pero el otro simplemente sabe que Dios le dio y que como todo es de Dios, devuelve para que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada y se pueda sostener las obras de Dios. Es muy importante. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. O sea, Dios está diciendo que Él está hablando, que nosotros estamos escuchando, pero no hacemos lo que Él está diciendo. Y entonces pone dos ejemplos: uno que escucha y que hace, y otro que escucha y que no hace. Dos fundamentos cimentados en el poder de la palabra. En uno, en el que escucha y hace, se muestra la eficacia, la vida de la palabra, el poder de la palabra, el poder transformador, vivificador, regenerador, renovador, santificador y glorificador, resurrección en el tiempo de Dios de la palabra. El otro muestra la ineficacia supuesta de la palabra, pero es porque la persona cerró su oído para no oír, endureció su corazón para que la palabra no penetre. El Señor le decía a los judíos, mi palabra no tiene lugar en vuestros corazones. Es muy importante, porque hablamos de los judíos en el primer siglo, del primer siglo para acá, no tiene que ver nada con ningún judío, que muchos los acusan de muchas cosas, y eso es pecado, porque ningún judío es culpable de nada. La generación que fue culpable de todo, el Señor le envió un juicio en el año 70. Eso es claro. Eso es histórico, profético y escatológico. Aunque lo ha torcido el hombre, se lo han llevado para un futuro. Que esa generación no cometió nada, fueron santos y todos fueron salvos. En una generación en un futuro. Entonces, bueno, eso es mentira, hermanos. Entonces, el Señor claramente hace comparación entre dos tipos de oidores. Uno que le da lugar a la palabra y otro que la palabra no haya cabida en su corazón. Entonces aquí vemos, ¿por qué me llamáis? Lucas 6:46. Continuamos, esta es la enseñanza número 10. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Un pequeñito repaso. Así que, sí importa cómo oímos. Sí importa cómo oímos. Sí importa la actitud con la que oímos la palabra de Dios. No pelando papas. No estando pendiente del partido y de la palabra. Que Dios lo ve todo, hermanos. Los ciegos somos nosotros. Los incapaces e inútiles somos nosotros. Sin el Señor. Sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Él somos inútiles. Si importa cómo oímos, si importa la actitud con la que oímos. Vemos el ejemplo de Marta y María. Marta oía vagamente y pesadamente lavando trastes. Y María se sentó, se humilló, se postró a los pies del Maestro para alimentarse de esa palabra de vida que era Él. Entonces, sí importa cómo oímos. Sí importa de que no hayamos hecho de la congregación el primer día de la semana algo común y corriente, y simplemente porque es domingo voy a la iglesia y ya, y termino. No, Señor. No, Señor. Estamos ante la palabra de Dios, estamos ante lo que Dios más exaltó y engrandeció en todo el universo. Salmo 138:2, la parte C, su nombre, Él y su palabra. Entonces, si importa cómo oímos, si importa la actitud que oímos, si importa lo que oímos, que hay muchos cuentos en los púlpitos, muchos. Si importa que entendamos al que nos está hablando. Si importa entender. Para Dios lo más grande es entender, porque si no entendemos, lo único que recibimos fue más literatura, no más, información.
Y lo de Dios no tiene que ver con información, sino, como decía Pablo, con poder de Dios. Poder de Dios. Mucha religión, mucho mantenimiento, hermano. Y ya deberíamos ser maestros. En los años que llevamos, es para 4 o 5 carreras universitarias de 5 años. Y hasta más. Para estar enseñando en universidades, como algunos amigos que tengo yo. Pues importa entender lo que oímos para poder agradar al Señor, que nos está dando palabra de vida, al Rey, su palabra de vida, su palabra eterna. Eso es muy importante. Entonces, por eso dice que el que oye y tiene una actitud de corazón para oír y absorber del Maestro, del nombre y la palabra, entonces semejante es al hombre que al edificar su casa, su vida, su hogar, su trabajo, su negocio, sus relaciones, cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Esto en la superficie, hermano, solamente encuentra información. Cavando y ahondando, revelación. Revelación. Hay muchos hombres que predican que Dios en su misericordia les permitió tremendo don de exposición de la palabra, un don de palabra. Pero la palabra no tiene poder en sus vidas. ¿Por qué? Porque son de mal ejemplo, de mal testimonio. Lo que ayer enseñaron, hoy lo pisotean por montón. Y lo vuelven a pisotear. Y lo mantienen pisoteando. Y lo que ayer enseñaban, hoy en día enseñan lo contrario. Y se enojan con el que quiere estar en la palabra. Muchos lo saben y muchas. Y siguen adorando al brazo de carne. Qué triste. En donde nosotros, cuando nacemos de nuevo, nacemos es por la palabra de verdad. La palabra es la que nos hace nacer. Dice que somos renacidos por la palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, aquel que es nacido en la palabra, que se cimenta en la palabra, que oye la palabra y la pone por obra, la vive, semejantes al hombre que edifica su casa, cavó y ahondó. O sea, no solamente recibe información, sino revelación, palabra de vida, palabra que vivifica, que transforma, que hermosea nuestras vidas donde vayamos, no solamente en un culto en donde todo el mundo se ve santo. Entonces, y pone su fundamento en Cristo. Cristo es la palabra, Él es la roca eterna de los siglos. Entonces es muy importante. Y dice, cuando vinieron los problemas, cuando vino la inundación, el río y las situaciones pegaron con ímpetu contra aquella persona, contra aquella casa, pero no pudo moverlo. Estaba cimentado en la roca. Muy importante. Ese es el primer fundamento. Esa es la primera palabra. Pero hay otra. Porque había un árbol de vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol del conocimiento que nos dice, no, lo que dice Dios es mentira, es un cuento religioso. Fue lo que le dijo a Eva. Nada, Eva. Con que Dios os dijo que moriréis. No, Eva, no moriréis, sino que viviréis. Mire, una pequeña pandemia, un pequeño virus, ya sea creado en un laboratorio o a través de un organismo que haya venido. Mire cómo nos tiene en jaque. Y pueden crear más grandes, más, con toda seguridad, 1000% de seguridad que pueden crear, ya lo están creando, más grandes, que no solamente llevan a la gente a un hospital, sino que los mata. Pero ¿cuál es el miedo? Que los mate a ellos. Que eso es incontrolable una vez que se riega. Entonces, muy importante, hermanos. Y muchos los crean y paralelamente crean el antídoto para poder venderlo y enriquecerse con eso, pero eso se sale de las manos. Entonces, hermanos, esos dos fundamentos con que Dios ha dicho, o sea, la palabra de Dios no sirve, es mentiroso, eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hacen la gran mayoría de la gente que se congrega. Si no valorarían la palabra. ¿Cómo sabemos que no valoran la palabra? Porque no tienen temor de Dios, no aman la palabra, no aman al Señor. El Señor dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. ¿Y por qué? Porque yo sé que no me aman, dice el Señor, porque no aman mi palabra. ¿Y cómo se sabe que una persona ama la palabra? Cuando la obedece. El que me ama, mi palabra obedecerá. Es un mandamiento de Jesucristo. Muy importante, hermanos.
porque hay mucha gente que se congrega, pero lo que están es perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que menos les interesa es obedecer la palabra del Señor, darle lugar a la palabra de Dios en sus vidas. Y eso sí, los llaman Señor, Señor. Y eso sí, oran, ayunan, hermano, y piden a hermanos que oren por ellos, pero sus vidas están fuera del orden de Dios. ¿Qué esperan? Vamos a ver lo que esperan, lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante estar en la palabra, cimiento, fundamento, lo que Dios más engrandeció en el universo, su nombre y su preciosa palabra. Entonces, muy importante, hermano. Verso 49. Aquí viene el otro árbol, árbol de vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, que viven no por lo que Dios dice, no por lo que dice su palabra, no por lo que está en sus promesas, no por la obra de Cristo. No les interesa en su vida la obra vivificadora, santificadora, renovadora, regeneradora y glorificadora de Cristo, sino estar en una iglesia para callar sus conciencias, cantar, de vez en cuando llorar, y es que orar, y es que pedir que oren, mensajitos cristianos y todo eso, pero la gran mayoría de la iglesia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, la gran mayoría es el otro árbol, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que están en sus vidas, están en sus deportes, están en su fashion, o sea, en su vida de modas y vida hermano, la vida del mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, las pasiones. Este es el otro árbol que habló el Señor en Génesis. El que oyó, más el que oyó la palabra de Dios y no hizo, o sea, la desechó. Muy importante darle nombre a las cosas. Yo no puedo decir que esto es un carro, esto es un vaso con agua. Que darle lugar y nombre a las cosas. No oyó y no la hizo, la desechó. Pero se congrega, canta, dice que alaba, da dinero, usa una jerga cristiana, cantidades. Usted se mete a páginas en el internet, encuentra miles de imágenes con mensajes cristianos. Eso lo cogen, lo pasan el uno y lo pasa para el otro, pero no obedecen. Pero le quieren dar la impresión a todos los demás de que son hijos de Dios, de que están obedeciendo a Dios, de que son parte de ese árbol de vida. Dan la impresión. Por eso a mí esos mensajitos y eso me parece muy lindo, pero hermanos, si la persona está en la voluntad de Dios, ok. Pero la palabra de Dios, el hecho de que usted se la envíe a alguien que no está en la voluntad de Dios, eso no tiene ningún poder, a no ser que se arrepienta. No tiene ningún poder. Y ya se lo muestro por la palabra, porque es que lo que nos han enseñado es contrario a la palabra. Muchas cosas que nos han enseñado. El que no obedece la palabra, bueno, la Biblia dice que Dios honra. ¿A quiénes? A los que lo honran. Natural. Si usted se alimenta, va a tener un cuerpo sano. Si no, lo contrario, natural. Si usted le echa agua a las matas, van a estar bonitas. Si no, se mueren, natural. Entonces, natural. Si usted se baña, no huele maluco. Y yo, natural. Muy importante. Hermano, esto es coquito, esto es para niños. Es muy importante. Aquel que oye y no hace, desecha la palabra, la tira tras sus espaldas, hermano, pero hace todas las cosas que se llaman disque cristianas, y todo el mundo dice que es cristiano, y mis hijos son cristianos, mi familia es cristiana. Hermano, eso es una imprecisión, eso no es cierto. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. No la atesora en su corazón, la oye pero no la atesora. ¿Por qué? Porque su corazón atesora otras cosas. Fue lo que el Señor le dijo a los judíos del primer siglo. La tienen poco, la palabra. Hermano, ¿usted cree que si tuviéramos la palabra como Dios dice, que le demos la gloria y la honra que es debida a Él, usted cree que haríamos lo que muchos hacen, hermanos? ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen temor de Dios, porque la palabra de Dios la tienen en poco, porque la pisotean, la tiran tras sus espaldas, pero se congregan.
y se autoengañan diciendo que son hijos de Dios y que son creyentes y por eso oran. Hermanos, la tienen en poco. Son oidores olvidadizos que llama la palabra. Cristo no es su roca. La palabra no es su sistema de vida. No la obedece. Solamente tiene un sistema religioso. Y algunos de uniformes que creen que porque andan con la bata aquí, el pelo aquí, todo eso, nada que ver, eso no tiene nada que ver con la santidad. Nada. Nada. Eso no lo dice la Biblia. Ahora, cuando una persona es transformada por dentro, por fuera se tiene que ver su santidad, obvio que sí, pero primero es lo de adentro y no un sistema religioso impuesto por hombres, mandamientos de hombres. Eso es pecado. Entonces, Santiago 1:21, ve, mire lo que dice, la parte B la quiero leer primero, la parte B de Santiago 1:21. Recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Ojo, no la palabra leída. Aquí está hablando de aquella palabra, de la promesa que hizo el Señor para el nuevo nacimiento y para el pacto, nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón las implantaré. O sea, Dios implanta su palabra en la mente, en el corazón de todo aquel que la escucha con gozo. Por eso dice, recibir con mansedumbre. Hay que ir con mansedumbre ante un Dios tan grande. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ¿qué dice la parte A? Que para poder recibir la palabra implantada, la palabra de Dios, primero tenemos que desechar toda inmundicia. ¿Sí? La gente quiere seguir su doble vida, gente de doble ánimo, y llamándose cristianos y orando y ayunando y haciendo cosas, por eso no ven nada. Y abundancia de malicia. ¿Malicia por qué? Porque el Señor está hablando y yo sé que está hablando la palabra y yo sé que Dios me está hablando a mi vida y yo sé que como cristiano debo obedecerla porque es el sistema de vida que Dios nos dejó y yo decido no obedecerla. Por eso hay malicia. Pero las cosas del mundo es así. Las mujeres del mundo es así. Los deseos del mundo, eso sí lo recibo y eso sí lo acepto. Los sistemas del mundo de deportes y todo lo que hay en el mundo, eso sí lo recibo con gozo y a eso sí le dedico tiempo. Malicia, abundancia de malicia. Entonces, si no desechamos esto, la palabra implantada nunca tendrá poder en nuestras vidas. Nunca, porque solamente es externa, no es implantada, que ir por dentro. Es simplemente externa, por eso oye pesadamente. Hermanos, mucho cuidado si Dios te está hablando a través de su palabra, hermano. Por amor de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Miremos lo que dice el Señor. Mire este ejemplo, porque la palabra dice claramente, 1 Corintios capítulo 10, versos 5 y 11, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que no cometamos los errores ni los pecados que ellos cometieron. Entonces para eso el Señor nos pone estos ejemplos. Mire lo dice aquí, Zacarías 7:11. El Señor los libró, el Señor venía en su ayuda todo el tiempo, así como nosotros queremos que Dios nos libró del mundo, del pecado y de la muerte y del juicio de Dios y de la ira de Dios. Él nos libró a través de su Hijo Jesucristo y nos libró de los deseos del mundo y todo eso. Pero dice el verso 11, pero no quisieron escuchar. ¿Sí ven? O sea, ¿qué está diciendo el Señor en Lucas 6:46 en adelante? Aquí en el caso del 49. Que aquel que oye la palabra y no la obedece, está edificando en un material que es malo, que es movedizo, que se quema fácil, que no tiene cimiento. Y aquí dice, pero no quisieron escuchar. ¿Escuchar a quién? A Dios. Antes volvieron la espalda, le dieron la espalda al Señor. Y taparon sus oídos para no oír. Usted no ve en la iglesia gente con los oídos tapados, pero los ve durmiendo, pero los ve que oyen, pero su mente está en otra parte, pero su corazón, si pudiéramos ver el corazón está dormido a pesar de que con los ojos están así,
pero el corazón no tiene lugar para Dios porque está tuquio de basura del mundo. No quieren, están felices con el árbol del conocimiento del bien y del mal, están felices con el sistema de vida del mundo. Por eso la palabra no tiene lugar. Mire, aquí lo está recordando el Señor. Pero no quisieron escuchar. O sea, es una decisión. Ay, pastor, que es que yo quiero, pero no puedo. No, hermanito, no, hermanita. No, usted no quiere. Usted está decidiendo que no. ¿Y por qué si se ponía a ver las novelas y esas sí las escucha con tanta pasión? ¿Y por qué si chismografea con el uno y con el otro, así llamándose en cristianos, hablando de los hermanos y de las hermanas? Porque eso sí, feliz. ¿Y por qué le ponen las orejas rojas y la boca roja por hablar? ¿Y por qué el mal carácter, la mentira, el engaño, la falta de perdón, las raíces de amargura? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué? Porque son decisiones. Decisiones. Por eso el Señor, cuando lo llama, le dice: el que quiera. Es una decisión, venir en pos de mí. Tienes que hacer algo. Tomar tu cruz. Hay que escoger la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué más cruz que esa? ¿Qué más cruz que aceptar la palabra y desear y obedecerla y vivirla? No hay otra cruz más grande que esa. Pero el Señor prometió: y yo haré, Ezequiel 36, 27, y yo haré con el nuevo nacimiento que tú guardes mis mandamientos, y yo haré que los pongas por obra. O sea, Dios produce eso en uno, no es problema de uno. ¿Pero por qué? Porque aquel como María, que se sienta a los pies del Señor, que con humildad recibe la palabra implantada ya, la que le inyecta por dentro en la mente y en el corazón del Señor. Ojo, ojo, no quisieron escuchar, fue una decisión. Es una decisión cada que nosotros nos congregamos, oír o escuchar. Aquí cuando habla de oír se refiere a escuchar, a recibir con gozo la palabra implantada. No quisieron escuchar, una decisión. Entonces, ¿por qué la gente está como está? ¿Por qué los matrimonios que se llaman cristianos están como están? Porque deciden no escuchar la palabra de Dios, solamente oyen vagamente. Tan felices con un uniforme cristiano que le han impuesto por ahí unos pastores. Los quieren ver a todos informaditos para que todos digan: uy, la iglesia de ese pastor, de él para abajo están graves. Porque le están agregando mandamientos de hombre a la palabra. La palabra tiene el poder de vivificarnos, tiene el poder de transformarnos por dentro y por fuera, la palabra. Pero cuando usted habla con esa gente y se da cuenta de la verdadera vida, yo le digo, porque yo tengo en mi familia gente, y nada que ver, qué cosa más alejada de la palabra de Dios, del perdón, de la misericordia, del amor, de la restitución, de todo. Pura basura. Ojo, en mi familia. No estoy hablando de nadie más. Entonces, muy importante, pura religión, y gente que yo conozco, pura religión. Entonces, pero no quisieron escuchar a quién, a Dios. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando oímos la palabra de Dios, hermano? Y decidimos con malicia, o sea, con inteligencia malvada, no obedecer al Señor. Habla del perdón, sale uno y siguen iguales como si no hubiese hablado. O sea, el Señor perdió su tiempo, la palabra no tuvo su eficacia, como Él habla del agua, que el agua no volverá nunca a las nubes, jamás volverá, sin que antes primero riegue la tierra. Y vino la palabra y no pudo regar a estas personas. La mayoría de la iglesia no las ha podido regar la palabra. Por eso es que no hay germinación, por eso es que no toma vida esa tierra. Por eso es que no hay fruto, por eso es que no hay pan de la palabra para vivificarnos y mostrar esa hermosura en el hogar, en la esposa, en los hijos, en la familia. No, está hablando cosas sensatas, reales y sencillas. ¿En qué están edificando? Verso 12, ahí en Zacarías 7. Y pusieron su corazón como diamante. Usted no sabe que la piedra más fina que existe en el planeta Tierra es el diamante. Al diamante no lo raya nada, pero el diamante raya lo que sea. ¿Por qué es la más fina? ¿Por qué es la más costosa? Pusieron su corazón, no como piedra, no, la piedra muy blandita, como diamante. ¿Quién lo dice? El Señor. Y que dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Estamos hablando de fundamento. Y pusieron su corazón como diamante para no oír, ¿qué? La ley, ni las palabras del Señor de los ejércitos, que enviaba por sus
por su espíritu. ¿No le parece? No quisieron. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, Dios nos lo está trayendo a la memoria hoy, esa es la palabra. Un sistema de vida para nosotros, porque profético, histórico, esto nada que ver con nosotros. Por eso es que dice Lucas 6:49, mas el que oyó la palabra de Dios y no hizo, la desechó. No. ¿En qué está edificando? Muy importante entender la palabra, hermanos. Pero muy a pesar de lo que dice todo el Primer Testamento y Nuevo Testamento, hermano, contra los que desecharon y desechan la palabra de Dios, la gran mayoría siguen jugando a la iglesia. La gran mayoría. Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué terrible que uno escuche la palabra y una palabra de estas, que Dios está prácticamente revolviéndonos con la espada de doble filo, allá todas nuestras entrañas le está haciendo así, y uno como si nada, y me está haciendo cosquillitas la palabra. ¿Por qué? Porque tienes el corazón como diamante, o tienen el corazón como diamante, o tenemos el corazón como diamante, hermanos, para no obedecer la palabra del Señor. Jugando a la iglesia, jugando a los ayunos, jugando a las oraciones, que eso es lo que hacen, y ya se lo muestro por la palabra. Eso es lo que dice Dios. ¿Te cree que es que Dios puede ser burlado, hermano y hermana? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, recogerá. Si yo voy a escuchar la palabra y no la escucho, o escucho y no la pongo por obra, ¿qué voy a cosechar, hermanos? Por Dios. No la escucho, no la pongo por obra y tengo problemas. El mismo a los hermanos, hermano, oré por esto, oré por aquello, hermano. Estamos perdiendo el tiempo, tanto los unos como los otros. Eso es lo que dice Dios, y ya se lo muestro por la palabra para que aterricemos. Y no nos burlemos más del Señor. Dice que Dios no puede ser burlado. Hermanos. Verso 13. Mire lo que dice el Señor en el verso 13 de Zacarías 7. Sobre aquellos que el Señor les habló y no quisieron escuchar, decidieron no escuchar. Eso es lo que hace la iglesia, decidir no escuchar. ¿Cómo es posible que la iglesia, la gente lleva años en la iglesia y no han sido transformados? Siguen mentirosos, adúlteros, iracundos, peleadores, faltos de perdón, llenos de raíces, llenos de maldad, fáciles para hablar, chismosas, chismosos, envidiosos, vanagloriosos, altivos. ¿Cómo es posible? Entonces dice el Señor, y sucedió que aquellos que pusieron su corazón como diamante, que aquellos que les he hablado y no han querido escuchar, han decidido simplemente seguir una religión de besitos, una religión de mensajitos cristianos, una religión de vestirme bien el domingo, e enseguida ir a botar la cosa, están recibiendo la palabra por encima y no la palabra implantada, inyectada por dentro, en la mente y en el corazón, nuevo nacimiento. Entonces, como decidieron poner su corazón como diamante para no poner por obra la palabra de Dios, sucedió que como yo había clamado, mire, Dios clama, por eso le decía a Isaías, clama, en voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciala a este pueblo su pecado y a Israel su rebelión. Que dicen que soy su Dios y quieren oír de mí. Pero no hacen lo que Dios dice. Entonces, y sucedió que como yo había clamado, dice Dios, por favor lean su palabra, y ellos no habían querido escuchar, tomaron la decisión de no, taparon sus oídos, pusieron corazón como diamante. Por eso usted ve la gente en la iglesia así, pero si no hay transformación en su vida es porque su corazón está como diamante. Pero vaya, vea, para que vea las cosas de fútbol, las cosas de negocios y todo el mundo, como todos lo saben a la perfección. Como yo había clamado, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron, ayunaron, oraron y pidieron a todo el mundo que orara por ellos. Yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí ven? Entonces, Biblia, hermano, para que nos salgamos de esa religiosidad de mentiras y de oraciones
y de ayunos y de cosas si no estamos obedeciendo la palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre, dice el Señor. O sea, si tú no te apartes de iniquidad, no puedes llamarme Señor, Señor. Eso es lo que está diciendo, hermanos. No lo estoy diciendo yo para que no pelee conmigo. Muy importante, hermanos. Muy importante la preciosa, bendita y eterna palabra del Señor. Así que sí importa cómo oímos. Sí importa decidir escuchar al Señor. Sí importa sentarnos a los pies del Señor a escuchar y no como Marta y María ahí en la iglesia con los ojos abiertos y con el corazón en la olla por el hambre que tiene. Con el corazón en el partido de fútbol, con el corazón en que va a sacar a su familia o alguna cosa. Ojo con eso, hermanos, que Dios no puede ser burlado. ¿Usted cree que se ha burlado el Señor, hermano? Mire lo que somos. Acuérdese de esta pandemia y de lo que van a seguir generando en los laboratorios. No somos nada, nada, nada. En un momentico la economía está así, en un momentico otro está en el piso. Así es lo que somos, nada. Somos la peor inmundicia que hay sobre el planeta Tierra. Porque los animales, dice la Biblia, que todo lo que respira alaba al Señor, pero de verdad. Y nosotros, aún Dios haciendo obras maravillosas en nuestra vida, en nuestro corazón, haciendo milagros en nuestra familia, y somos desagradecidos. La verdad, no dice que somos como la flor, que ahí está, ahí al ratico está marchita, esta pandemia, y las que vendrán. Si es que la sueltan, acaban con todo, hermanos. Así que sí importa cómo oímos, sí importa la actitud en la que oímos la palabra del Señor. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Sí importa lo que oímos, porque hay mucha tontería que se enseña hoy en día. Y la gente feliz, escuchando, porque están enamorados del brazo de carne que está predicando. Hay gente que no tiene oídos para nadie más. Se enferma su pastor y hay otro hermanito que Dios ahí quiere levantar y van, y ya empiezan a hablar mal de él, le empiezan a ver defectos. Uy, qué gente tan endemoniada, y se llaman cristianos. Y yo digo, qué berracos tan endemoniados. Es la verdad. Dios queriendo levantar un siervito ahí bien humilde, o con deseos, con miedo, que se levanta en el púlpito, y todos, y un poco ahí desechando porque están casados y enamorados del pedazo de carne. No dice Dios que pongamos los ojos en quién, en Jesucristo, el único que es autor. Los otros, ¿autor de qué? ¿Autor de qué? ¿Autor de qué soy yo? Hermanos, por mucho que me esfuercen a estudiar la palabra y de traer palabra de verdad, ¿autor de qué soy yo? Pues sí importa obedecer lo que oímos, hermano. Por eso el Señor compara dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos conocimientos, dos palabras para escuchar. Escuchan más bien la otra y cimentan su vida en ella, y no la de vida eterna. Si importa obedecer lo que oímos. Si importa, hermanos, para hacer lo que el Señor nos dice, porque Él nos compara a los que hacen lo que el Señor dice con personas diligentes que están edificando su vida poco a poco sobre la roca, y cuando vengan las situaciones, Dios ha prometido sustentarlos y guardarlos todo el tiempo. Así que el Señor está comparando dos formas de escuchar, dos formas. ¿Escuchar qué? Su palabra. Los que oyen y obedecen, y los que oyen y tiran la palabra de Dios tras sus espaldas, la gran mayoría de la iglesia. Personas que están escuchando este mensaje. Dele miedo y temor, hermano, temblemos. Dice que si no se salvaron aquellos que escuchaban al hombre cuando los indisciplinaba en la tierra, te está diciendo Hebreos 12, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo, que ya está sentado a la derecha del Padre? Esto no es un cuento, hermano. Las cosas que se escribieron
para amonestarnos a nosotros, escribieron y para enseñarnos. Dos tipos de oír, dos formas de oír, dos tipos de palabra, dos árboles de vida y de muerte. Y mire lo que dice Isaías 57:11, porque claramente Primera de Corintios 10, mire lo que dice. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ni forniquemos, y todos los ejemplos. Se escribieron para nosotros. Entonces aquí, esta palabra simplemente Dios no está diciendo, esto se escribió para ti y para mí. Isaías 57:11, mire lo que dice. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Le está hablando a su pueblo, y nosotros, esta palabra tiene una aplicación para nuestra vida. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que hay muchos que andan con temor, con miedo, por problemas, por situaciones, por salud, por la salud de sus hijos, por la salud de la mamá, por la economía, por tantas cosas. ¿De qué? ¿De qué dice el Señor? Porque el que está hablando es el Señor. Que has faltado a la fe, o sea, te tiró al piso ese problema. ¿A qué me estás comparando? O sea, que ese problema es más grande que yo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu corazón? ¿En mí o lo tienes como una piedra? O simplemente me buscas por los panes y los peces, pero no quieres compromiso conmigo, no quieres que yo te renueve, te regenere, te santifique, no quieres. ¿De qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay tan grande? Que has faltado a tu fe, a la fe del Señor, a creer en el Señor, a engrandecer al Señor, a ver a Dios más grande que esa situación. Y no te has acordado de mí, o sea, se olvidó de Dios y metió el problema. Por eso es que dolores de cabeza, hermano, se enferman para el hospital, cantidad de cosas, hermano, depresión. ¿Por qué? Porque el problema es más grande que Dios. Entonces, ¿y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, o sea, yo no soy nada. Pero el Señor dice, para Él no hay nada imposible ni difícil. Ni te vino al pensamiento mi grandeza, mi poder, mi santidad, mi gloria. No, nada. Y sigue diciendo, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Así como Dios le está hablando a Israel en ese momento, así está la gran mayoría de la iglesia. Nunca le hemos temido al Señor, nunca. Nuestro testimonio, nuestro fruto es veraz de que nunca. Por eso mire lo que dice el Señor en el verso 13. Cuando clames, cuando estés en problemas, que te hayas olvidado de mí, que me hayas tirado mi palabra tras tus espaldas, que te congregas porque es domingo, que mi palabra no ha tenido un poder vivificador sobre tu vida, sabiendo que eso es lo que yo más engrandecí en el universo. Entonces, cuando clames, cuando tengas problemas, cuando necesites sanidad, cuando necesites bendición, cuando estés envuelto en situaciones terribles, que te libren tus ídolos. Esto es Biblia, hermanos. No que hacen, ni deshacen, ni pecan, y se congregan, y ante todo el mundo son santicos, y ponen a la gente a orar y todo lo demás. Pero, miren lo que dice el Señor. Cuando clames, cuando te veas en problemas, ya que no le has dado lugar a mi palabra en tu vida, mi palabra que tiene el poder de transformarte, hacer una metamorfosis en tu vida, de mi palabra que el poder más grande es para que te haga la imagen de mi Hijo Jesucristo, como lo dice claramente Romanos 8:29. Entonces, cuando clames, cuando te veas en situaciones difíciles,
insuperables. Y clames, no me clames a mí, que te bendigan tus ídolos. Léalo por favor en su palabra, ese es cuento mío. Muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Por qué? Porque está cimentando su vida en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está cimentando su vida en el mundo, no en Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le ha dado lugar en su corazón. Tiene su corazón como diamante. ¿Y cómo lo sabe usted que tiene su corazón como diamante? Usted y yo lo sabemos. Porque la palabra no tiene lugar en nuestra vida. ¿Y por qué sabemos que no tiene lugar en nuestra vida? Porque no la obedecemos. La pisoteamos. No ha habido transformación. Se meten a un curso, hermanos, en una universidad de estas, y ahí nos salen tremendos profesionales. Y 30 años en la iglesia, los mismos iracundos, los mismos mentirosos, los mismos envidiosos, los mismos que hablan mal de todo el mundo. Ay, hermanos, Dios no es un cuento, con Dios no se puede jugar. Él prohíbe que lo llamemos Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice el Señor, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, Dios le puso un sello eterno. El que es mío, apártese de iniquidad e invoque mi nombre. El que no es mío, no invoque mi nombre. No me llaméis Señor, Señor. Porque aunque me llame Señor, no, es que yo lo voy a seguir llamando Señor, Señor. Ok, en aquel día te diré, apartado, Señor, pero es que, mira, yo prediqué, yo evangelicé, llevaba la panelita, el arrocito para los hermanitos pobres, ofrendaba, en fin. Hablaba hasta en lenguas, Señor, que ni yo la entendía. Cuento, teterito, mantenimiento. Sanaba enfermos, profetizaba. Mas yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermano y hermana, póngale cuidado a esta palabra. Si alguna vez has escuchado una palabra, aquí está, donde Dios nos está confrontando y diciéndonos: si quieres invocar mi nombre, apártate de iniquidad. Dale lugar a mi palabra. Pon por obra mi palabra. Mi palabra es como el agua, y tú sabes cómo es el agua, que da vida y que nunca más volverá arriba a las nubes, sin que antes primero genere vida, alimento, se multiplique, dé fruto. Así es mi palabra, no volverá a mí vacía. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo rechazan? Que no vuelve a Dios vacía. La palabra va a decir Padre o Señor, porque la palabra es Cristo. Yo les di la palabra de vida, pero ellos cerraron sus oídos para no oírla y taparon sus ojos para no ver, y pusieron su corazón como diamante para no darle lugar en mi corazón. Les lleva un reporte de que la tiraron tras sus espaldas y la pisotearon. Y ya un reporte de condenación, porque la espada es de dos filos. Con un filo salva, pelea por nosotros, trae bendición, promesas maravillosas, y con el otro pura maldición. Esto no es un cuento, hermanos. Que el Señor nos ayude a amar la palabra de verdad, hermanos, a desacostumbrarnos del mantenimiento que nos han dado por tantos años. Usted vaya y escuche y verá que es la misma cosa, pero en otra forma. Tantos años, hermano. Necesitamos la palabra revelada en nuestra vida, esa palabra que rema, que transforma, la palabra injertada, esa que penetra. Pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón las escribiré dentro de nosotros, ya no por fuera, un librito o con un librito aquí, hermano. Tenemos que darle lugar a la palabra del Señor. Si oyeres hoy mi voz, no pongas tu corazón como diamante, no endurezcáis vuestro corazón.
El Señor nos ayude, hermanos, a entender. El único que puede darnos entendimiento es el Espíritu Santo. Pero el Señor dice que el que viene a Él no lo echa afuera. Si hay humildad, por eso dice que recibamos con humildad la palabra implantada, con humildad, así como María, a los pies del Señor. Dice que aquel que viene con esa actitud, Dios nunca le echa afuera si no haya mucho entendimiento. Pero hay un deseo de honrar al Señor. Pero a veces llega la gente a unos lugares donde los enseñan a teterito toda la vida, donde dice el Señor a través de Pablo: ya ustedes deberían ser maestros y tienen necesidad de que se les siga dando lechita y no comida sólida. Qué triste, hermanos, que el Señor nos ayude, porque es importante. Lo que oímos, sí es importante. Hay diferencia entre una cosa que oímos y otra. Hay diferencia. Hay diferencia en diferentes palabras. Hay diferencia. El Señor nos ayude a escuchar eso. ¿Y cómo vamos a saber? Porque comienza a motivarnos la palabra. Comienza a darnos vida. Comienza a hacernos querer más y más y más de eso. Y no de lo mismo. Porque el Señor dice que los rudimentos, ya los tenemos que vivir los rudimentos. Si yo soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? No tengo que ir a congregarme para eso. Para perdonar, no tengo que ir a congregarme. Para no hacerle mal a nadie, no tengo que ir a congregarme para eso. Para hacer el bien, no tengo, para tratar bien a mi esposa, para tratar bien a mis hijos, para no ser deshonesto, para eso. Eso es teterito, eso ya uno lo debe tener firme, ya parte de su vida, de su ADN. Por eso es que el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino en entenderme y en conocerme. Hermano, ahí está el poder de Dios en la palabra de Dios infinita. Así que les dice el Señor en el verso 13 de Isaías 57: ya que tú rechazas mi palabra y yo he callado, nunca me has temido, lo dice tu testimonio. No te has acordado de mí. Lo que tienen es una religión y mandamientos de hombres que les ha sido enseñado, como dice el apóstol Pablo. Tira mi palabra tras sus espaldas. Cuando clames en angustia, cuando vengan situaciones terribles a tu vida, que te bendigan tus ídolos. ¿Cuántos creyentes cimentan su vida en la iglesia donde se congregan? Solamente tienen vida ya, van a la casa y es un infierno, y lo único que quieren estar es en la iglesia. ¿Para qué? Cuando estés en angustia, ya que tu pastor es todo para ti, que esa congregación es todo para ti, que te bendigan tus ídolos. Es lo que nos dice el Señor. Dice en Jueces 10:14: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, y os libren ellos. Para muchos, esos pastores, mira, aquí yo le podría nombrar, hermano, pastores de iglesias, que son ídolos, verdaderos ídolos, se mueren por ellos. Y dice el Señor: cuando andéis en angustia, clámale a ellos, clámale a tu pastor. ¿Y sabe qué le va a decir tu pastor cuando usted tenga hambre? Hermanita, usted es muy linda, hermanita, sus diezmos son muy bienvenidos, sus ofrendas son muy bienvenidas, pero esto no es una cosa de beneficencia, hermana. Eso le van a decir. Que te bendigan tus ídolos, que hay muchos enamorados del brazo de carne. Yo fui uno de esos, pero cuando entendí qué inmundicia, hermano, vi en mí, le pedí perdón al Señor. En el momento de vuestra aflicción, dice aquí, en Jueces 10:14, que te bendigan tus ídolos. Y mire lo que dice el verso 11: y aún así no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. No quisieron, decidieron no escuchar a Dios, la palabra de Dios. Y esto que se escribió está como ejemplo. Esto es un ejemplo para usted y para mí hoy.
Pero no quisieron escuchar, decidieron, porque eso es lo que hace la gran mayoría de la iglesia que se congrega y algunos de los que están escuchando. Decidan escuchar, pero no obedecer. Su vida no es transformada. Y esta palabra es una espada, oh filos, que si tú le das lugar y yo, nos transforma, nos vivifica, nos limpia, nos santifica. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Sí ven? Así que sí importa, hermanos, oír al Señor. Sí importa oír con humildad. Sí importa sentarnos a los pies como María a oír al Señor y gozarnos en la palabra del Señor. Sí importa, porque sólo así podremos obedecer lo que el Señor nos dice, y entonces ahí sí estaremos edificando sobre la roca. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Señor, gracias porque tu palabra se escribió para nuestra enseñanza. Tu palabra tenía un cumplimiento histórico, profético y escatológico, Señor. Pero tu palabra para nosotros es de aplicación, Señor. Tú nos dejaste los 66 libros, Señor, para aplicarlos a nuestra vida. Es un sistema de vida, la constitución del reino de Dios. Como tú no lo dices, Señor, en Mateo 5, 6, 7, Señor. El sermón del monte, institución para nuestra vida, Señor. Síguete glorificando, Dios mío, en aquellos que logran entender o logramos entender. Ayúdanos a entender, Señor, para poner por obra tu bendita, preciosa y eterna palabra, Señor amado. Dios mío, síguete glorificando en la vida de mis hermanos, Señor, y aquel que tiene hambre y sed de tu palabra, sed de tu justicia, Señor, llénalo. Espíritu Santo de Dios, dale entendimiento, dale sabiduría, dale conocimiento, Señor. Y sobre todo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, gloria al Señor. Un día más que el Señor nos permite reunirnos en pos de Él, en pos de su bendita palabra y en pos de su Santo Espíritu. Qué bendición poder escuchar con atención, hermano. Pero más bendiciones que Dios nos hable. Más bendiciones que el Señor meta la espada, que la tenemos por allá arrumada. La meta, la espada de filos, y nos escudriñe y nos traiga memoria de que no importa lo que pase, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono, como lo dice el verso 4 del Salmo 11. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios está en su santo templo. Él tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios nos está examinando. Es una bendición que Dios nos examine y que no sea simplemente palabrita para darnos en la espaldita las promesas de Dios. Las promesas de Dios están, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Así es, hermanos. Hermanos, gracias por sus oraciones. Sigamos orando, continuamos siempre orando los unos por los otros. Pidámosle al Señor que el Señor nos dé entendimiento, que podamos poner por obra su bendita y preciosa palabra, hermano, porque si no, estamos muertos en delitos y pecados. Gracias por sus oraciones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.